Segunda Crónicas capítulo 16, el verso 12. Aquí nos habla la palabra de un rey. Este rey se llamaba Asa. Y solamente les voy a explicar después alguna cosa, pero solamente quiero en este momento leer el versículo 12. Segunda Crónicas, capítulo 16, verso 12. Dice así: en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Verso 13. Y Asa durmió con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos puedas hablar. Que tú nos puedas mostrar, Señor Jesús, tu corazón. Que tu Espíritu Santo nos abras nuestros corazones para que podamos recibir esta edificación para nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. El rey Asa. Ustedes se recuerdan, fue el tercer rey de Judá. ¿Por qué? El primer rey de todo Israel, ¿quién fue? Saúl, ¿verdad? Luego David. Pronto Salomón. Y ahí se dividió el reino y dice la nación Judá, o sea, la parte que se dividió de Israel, o la parte que se quedó más bien de Judá, la parte de Israel se han separado. Y dice, Asa era el tercer rey de Judá, después de Salomón, el tercer rey. Vinieron otros dos antes de él, y era hijo de Abiam. Y nos dice la palabra que él reinó 41 años sobre Judá. Los primeros 10 años fueron de mucha paz y de mucha prosperidad, porque él buscaba al Señor, porque al Señor le importaba en su vida. Él, por ejemplo, quitó a los sodomitas. ¿Qué son los sodomitas? ¿Qué es en la palabra los sodomitas? Son homosexuales, son personas que viven en pecado. Y también quitó a los ídolos. Por lo tanto, Dios le agradó eso de que este rey Asa, ¿no?, estaba obedeciendo al Señor y estaba empezando a quitar el pecado a Judá. Y también de su madre, ella ha hecho un ídolo, la acera. Ella ha hecho un ídolo también, y él también destruyó este ídolo de su madre. Y su madre quería reinar en su lugar, pero él no lo permitió. O sea, él se puso realmente los pantalones firmes, como un hombre debe hacerlo. Y también los etíopes querían hacer guerra contra Judá, pero él confió en el Señor, y el gran ejército del Señor lo deshizo, el ejército de los etíopes. Pero en el año 36 de su reinado, Asa, como él se sintió obligado, él pensaba, el rey de Siria quería atacar a Judá, y él empezaba a buscar otros reyes que le puedan apoyar a él. En pocas palabras, ya no estaba confiando en el Señor, sino buscaba ahora la fuerza de los hombres. Ahí empezó buscando a Baasa, el rey de Israel. Se estaba juntándose con este rey para enfrentar al rey de Siria. Y el profeta de esta época era Hanani. El profeta Hanani,
él decía al rey Asa, no está bien lo que estás haciendo. Tú estás confiando más en los caballos, más en las armas de los hombres, y estás confiando más en los hombres que en el Señor. Está mal lo que estás haciendo. El rey Asa le encarceló al profeta del Señor porque no quiso hacerle caso. Dios le dio una enfermedad. Nos dice la palabra, se enfermó gravemente de los pies. Y no era una señal para él. Él no entendió esa señal de Dios porque seguía confiando en los hombres. Porque la palabra, y ese es el punto de mi partida para esta palabra esta mañana, la palabra nos dice que el rey Asa era muy enfermo, tenía una enfermedad grave, pero no buscó al Señor. No buscó al Señor en su enfermedad, sino ¿a quién buscó? A los médicos. Y como buscó a los médicos, murió. ¿Es malo ir al médico? Depende. Yo dije en algunos momentos, ¿a quién debemos buscar primero cuando tú estás enfermo, cuando estamos enfermos? Al Señor primero. Está clara la palabra de Dios. Primero debemos buscar al Señor. Primero debemos buscarle a Él para que Él nos sane. Muchas veces nosotros, esa es nuestra vida normal, nuestra vida natural. Nosotros tenemos dificultades en la vida, muchos problemas económicos o en el matrimonio. Aquí en Bolivia, ¿a dónde van cuando la gente tiene dificultades en la vida? A los curanderos, a los brujos, a los médicos que instituyó el diablo, que no son médicos de la escuela, ¿verdad? Sino que son médicos del diablo, son los curanderos. También el rey Saúl, y esa fue una de sus caídas de su reinado. El rey Saúl en algún momento también, él ya no recibía la palabra de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia. Y en vez de arrepentirse, en vez de buscar el rostro del Señor, ¿saben lo que él hizo? Lo peor que él podía haber hecho. Va a una bruja y le pide consejo a ella y le dice, por favor, hazme subir al muerto, al profeta Samuel. Házmelo subir. Porque ya no escucho de Dios. Dios ya no me habla. En vez que él se arrepienta, en vez que él busca al Señor, en vez que él esté realmente con un corazón dolido, porque Dios no me habla, y realmente le pide perdón al Señor, porque la palabra es bien clara en ese punto. Si una persona busca al Señor y pide perdón al Señor, Dios abre su corazón nuevamente. Amén. Amén. Pero este rey Saúl no le era basta que ya desobedeciendo a Dios, haciendo un montón de pecados, y obviamente como había pecado en su vida, Dios ya no le hablaba. Y es el primer punto. Si tú quieres que Dios te hable, ¿qué debes hacer? Debes arreglar tu relación con Dios. No puedes esperar que Dios te hable fuertemente si hay pecados en tu vida. Tú tienes que pedir perdón al Señor. Debes arrepentirte de cualquier pecado y debes dejarlo para que Dios te hable más fuertemente. Amén. El rey Saúl no hizo eso. Él buscó a la bruja y buscó consejo de la bruja. Y de verdad hizo subir al muerto profeta Samuel. De verdad apareció. Y aún estando muerto el profeta Samuel, su espíritu dijo a Saúl, mala cosa has hecho. Aún Samuel muerto seguía predicando al rey Saúl. ¿Qué te parece? Mala cosa has hecho. En vez de buscar al Señor, has buscado a la bruja. Y estás buscando a los muertos y preguntando a los muertos. Y ese fue en pocas palabras, el tiro de gracia para Saúl,
porque ahí perdió todo. Perdió toda la opción para volver a ser rey de Israel de verdad. Y Dios dijo, te voy a quitar. Te voy a quitar. Y lo hizo el Señor. ¿Qué nos enseña todo eso? La palabra nos puede enseñar realmente que la gente que está alrededor de nosotros, ¿saben qué son estas gentes? Hambrientos. Hay mucha gente que ellos quisieran escuchar de Dios, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay pecado que les separa de Dios. Es como un muro. Si estaría aquí un muro ahora y me quitara el micrófono y hablaría, ¿ustedes me escucharían? Si estaría gritando muy fuerte, tal vez me escucharían medio un sonido, pero no me podrían entender lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y así es el pecado, es como un muro entre nosotros y Dios. Es un muro, ¿no?, grueso, ancho, alto, que no nos permite percibir de Dios, que no nos permite escuchar a Dios, que no nos permite recibir bendición de Dios. Por lo tanto, para que podamos realmente percibir de Dios, debemos buscar al Señor, debemos tener este anhelo y debemos tener este anhelo también de arreglar nuestra situación, de pedir perdón al Señor, de arrepentirnos. Amén. Porque si no lo hacemos, no vamos a recibir de Dios nada. Yo me he dado cuenta en el principio, en mi vida cristiana, los momentos donde no recibía de Dios y el Espíritu Santo me hablaba, era porque había algo no arreglado en mi vida. Por eso no estaba percibiendo completamente de Dios. Entonces lo que tenía que hacer es arreglar mi vida. La palabra dice claramente, los de limpio corazón verán a Dios. No los que son los pecadores, los de limpio corazón verán a Dios. Pero algo está claro. ¿Por qué la gente va donde los brujos? ¿Por qué la gente va a los médicos primeramente? ¿Por qué la gente va a los bancos para prestarse dinero ahí? ¿Por qué la gente va a sus amigos para buscar consejos? Porque están hambrientos. Porque tienen necesidades. Porque algunos van a unos seminarios esotéricos de meditación, de la meditación trascendental, de los Hare Krishnas y de un montón de cosas que tú tal vez no escuchaste, pero tal vez lo vas a escuchar o tal vez ya lo escuchaste. De un montón de sectas también va la gente. ¿Por qué? Nosotros pensamos, ¿por qué? Porque la gente siente la sed y el hambre de Dios. La gente siente la sed y el hambre de Dios. Y no hay una iglesia que dirija a estas personas a la presencia del Señor. No hay una iglesia que les diga, mira, aquí está Dios, míralo. No hay una iglesia que les diga, oye, aquí puedes encontrar respuestas de verdad. Porque solamente en Jesucristo hay verdaderas respuestas de la vida. Solamente en Jesucristo está la verdadera vida. ¿Por qué la gente se mete en los partidos políticos con tanto afán? Porque están hambrientos, necesitan a Dios. ¿Y dónde está la iglesia que les diga, mira, aquí está Dios? Percíbelo, recíbelo. Él te va a hablar. Y así tienes que hacer y así. ¿Dónde está la iglesia que enseña a la gente cómo pueden acercarse a Dios? Vamos a leer por favor algo en Mateo capítulo 9. Vamos a leer Mateo capítulo 9. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Y vamos a leer Lucas capítulo 8. Todo eso es la misma historia. Pero en los tres pasajes vamos a juntar algunas informaciones que nos van a entender, que nos van a hacer entender, nos van a
ayudar a entender muchas cosas. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios realmente? Capítulo 9, Mateo capítulo 9, el versículo 20. Dice así: y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Vamos también a Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, seré sana. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me tocó? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Lucas capítulo 8, versículo 43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y a los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver a la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Vamos a observar aquí este momento especial de Jesús y les voy a explicar por qué es especial. Y también voy a explicar este momento especial para la mujer. Aquí había esta mujer, no sabemos su nombre, no sabemos quién era, ¿no? Pero sabemos que esta mujer tenía una enfermedad, que tenía esta enfermedad ya por 12 años. Día que está a tu lado, 12 años. 12 años. Esta mujer estaba sufriendo una enfermedad de flujo de sangre, de hemorragia, 12 años. 12 años. Yo me imagino a esta mujer bien flaca, bien pálida, viéndola simplemente, tú ya sabes, está enferma. Porque si una persona tiene flujo de sangre durante 12 años,
No estamos hablando aquí de la menstruación normal de la mujer. Estamos hablando de una enfermedad durante 12 años de esta mujer. Y ella no sabía de Dios, no conocía a Dios. ¿Qué hacía ella? Va a los médicos. ¿Y a qué médico va? Primero a su médico, ¿verdad? De su casa. Va, se hace observar. Él le dice, mira, compra esos medicamentos. Él cobra a ella, ¿no? Ella va a la farmacia, compra los medicamentos que ella necesita, lo toma y todo. Y nada. Va donde sus amigas, le cuenta, mira, me está pasando eso, no sé qué está pasando, estoy enferma, ¿no? Y sus amigas dicen, mira, allá en la otra ciudad, anda allá, anda a Belén, allá hay un médico que te va a curar, que te va a ayudar, porque recién ha salido de la mejor universidad de Israel, por lo tanto, él te puede sanar. Muy bien, ella empieza un viaje largo, ¿no? Gasta toda su plata en el viaje. Luego gasta su plata en el mismo médico, ya cobra más. Le dice también un tratamiento tal y cual, una operación tal y tal, ¿no? Y gastó otra vez mucha plata. Y nada. Di nada. 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 ¿Entiende esta palabra? Ella gastó todo. Hizo todos los esfuerzos. Nada. Va a un curandero, a un brujo, se hace embrujar y todo. Y nada. Nada. Viaja a los Estados Unidos. No había todavía, ¿verdad? Pero supongamos que hubo un país tremendo donde los mejores médicos hay, o a Cuba, que es famoso por la medicina, ¿verdad? Y va ahí también, gasta vuelos, gasta medicamentos, gasta en el hospital, gasta en las operaciones y gasta en las drogas, en las farmacéuticos, en los medicamentos y nada. Nada. Y correctamente lo que dice la palabra, ¿qué? Peor. Peor dice la palabra. La palabra dice, ella incluso sufrió de los muchos médicos. Porque el uno decía asá, y el otro decía acá, y el otro decía esto, y uno dice lo otro. Y nada, peor todavía. Y así durante 12 años, y la palabra nos dice, ella gastó todo lo que tenía. No tenía más. No tenía más, gastó todo lo que tenía. Y la palabra dice, sin provecho, sin sacar ningún provecho. Empeoró más bien, o peor. Y aquí nos dice la palabra, y no podía ser curada por nadie. Ella no podía ser curada por nadie. A ver, di eso, no podía ser curada. No podía ser curada. No podía ser curada. 2 años teniendo flujo de sangre, estando enferma. 2 años, di otra vez 2 años. 2 años estaba enferma. Fue a todos los médicos, a los mejores médicos, gastando su plata. Sin provecho alguno. Dice, empeoró todavía. Sufrió muchos maltratos también de los médicos, porque imagínate, operándola y cada rato cualquier cosa, un médico a otro. Y todos los médicos decían, no, es que esto no sabe, señora. Yo sé, yo te voy a curar. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado que los médicos mismos hablan mal del otro? ¿Escuchaste eso? Tú vas al médico A y le cuentas, fue al médico B la semana anterior. ¿Para qué va? Está mal este médico. Y después tú vas al médico B, oye, este no me puede ayudar porque al médico A. ¿Pero por qué fuiste? Tienes que volver aquí nomás. Yo te dije, ven en la próxima semana y te fuiste al otro. Porque el otro no sabe. Y vas al médico C y también te dice, no, los dos A y B no saben, yo nomás sé.
Tú vas al médico de... No, todos no saben. ¿Escuchaste eso? Y se contradicen los médicos y te dicen una cosa y otra cosa. Yo te voy a decir una cosa. Los médicos no son dioses. A veces nos parece, ¿no? Como en su túnica blanca, medio volando en el hospital. Y pensamos son dioses. Esta mujer sufría por los tratos de los médicos. Gastó todo sin provecho alguno. Empeoró. Y no podía ser curada por nadie. Por nadie. Y ella escuchó de Jesús. Ella escuchó de Jesús. Ella escuchó que Jesús está pasando por la ciudad. Ella escuchó que Jesús está acercándose a su ciudad. Ella ya no tenía plata. Ya no creía tampoco en los médicos. Ella gastó toda su plata, ya no tenía nada. Pero ella escuchó de Jesús que está pasando por ahí. Y se acerca y va donde Jesús con un solo pensamiento en su mente. Según la ley ritual de Israel, una mujer con flujo de sangre era impura. Quiero que capten eso. Quiero que entiendan eso. En la ley ritual de Israel, una mujer con flujo de sangre es impura. Necesita esperar, ¿no? Cuando la mujer, por ejemplo, está en sus días de menstruación, ella necesita esperar para volver a los cultos, por ejemplo. En el Israel, toda esta ley ritual ya no sirve, ya no vale para nosotros, pero en el Israel fue así. Quiero que entiendan una cosa, por eso les estoy contando eso. Que ella no podía acercarse a ningún sacerdote, a ningún pastor, no podía acercarse a ninguna persona religiosa que le podía orar tal vez por ella. Ella no podía acercarse. Entonces, ella se acerca a Jesús, pero ella se acerca con algo en su corazón a Jesús. No simplemente va a Jesús, bueno, le voy a decir el uno, el otro, lo voy a contar como los médicos me han maltratado. No, ella va con un pensamiento en su corazón. ¿Con qué pensamiento va? Si solo toco el borde de su manto, seré sana. Qué increíble, qué tremenda su fe. Ella tuvo muchas malas experiencias con cualquier médico, pero piensa en Jesús y dice, solamente tengo que tocar el borde de su manto y seré sana. Solamente tengo que tocar un pedacito de su ropa y seré sana. Y seré sana. Ella sabía que yo no tengo ningún derecho ni para hablar con Jesús. Porque soy mujer pecadora, soy mujer impura, no tengo ningún derecho para acercarme a Jesús. Pero si ni le voy a tocar su mano, ni quiero que Él me toque, solamente toco el borde de su manto y seré sana. Y seré sana. Entonces llegó a él, ella llegó a Jesús. Había una gran multitud alrededor de Jesús. Ella se acerca gateando, porque no podía estar de pie con una persona impura, tenía que gatear a Jesús. En sus rodillas estaba acercándose a Jesús. Caminando ahí por muchos pies. Y nadie la ve. Nadie la ve. Y llega donde Jesús, le mira un ratito por detrás. Ella ni sabía, no tengo ni dignidad, ni quiero que me mire. Solamente voy a tocar el borde de su manto. Se acerca por detrás, toca
el borde de su manto y sale fuerza de Jesús. Salió un poder de Jesús. Salió un poder sanador de Jesús. A través del manto, a través del dedo, ella fue sanada. Fue sanada instantáneamente, fue sanada completamente. Ella tocó el borde del manto de Jesús, un pequeño pedacito de su manto tocó y fue sana. Sanó inmediatamente. Pero Jesús también sintió algo. Jesús se dio cuenta, ha salido poder de mí. Se dio cuenta que algo ha pasado. Jesús como Dios se dio cuenta, algo está pasando. ¿Quién me tocó? Y los discípulos, pues, ¿quién te tocó? Todos estamos alrededor de ti, todos están apretándote. No, alguien me tocó de otra forma. Alguien me tocó de una forma diferente. Alguien me tocó con un corazón lleno de anhelos. Alguien me tocó con un corazón, con un alma hambrienta. Alguien me tocó con un corazón desesperado. Alguien me tocó con un corazón lleno de fe. Alguien me tocó, dijo Jesús. Los discípulos, todos te estamos tocando. No, alguien me tocó de una forma muy diferente. Muy diferente. Y así están hoy día también. La iglesia está llena de mucha gente. Y ahí están adorando y alabando, haciendo un montón de ejercicios. Pero lo que Jesús necesita es estas personas con un corazón diferente. Que se acercan de Jesús. Que se acercan a Jesús de una forma diferente. Mucha gente se acerca a Jesús religiosamente. Y le toca sin fe, y le toca nomás, y está con él nomás hablando y no pasa nada. ¿Por qué crees que a veces no pasa nada en tu vida? Porque tú tienes que acercarte a Jesús y tocar el borde de su manto de una forma diferente. Esta mujer estaba hambrienta en su corazón. Estaba desesperada, estaba decepcionada de toda la vida. Ella solamente pensaba en sí misma, ni siquiera soy digna, estoy lleno de pecado. Tú debes entender eso también. Tú por tus propios medios ni siquiera puedes acercarte a Dios. Ni siquiera tienes derecho a hablar a Dios. Debemos entender eso en la mente y en el corazón, que nosotros no teníamos ningún derecho a acercarnos a Dios. Pero como esta mujer, con toda su fe, y aún sabiendo todo eso, con toda la convicción de que es pecadora, se acercó a Jesús por detrás y dijo: si solamente tocare el borde de su manto, seré sana, seré cambiada, mi vida cambia al instante. Mi vida cambia al instante. Jesús entendió eso. Y él buscaba alrededor de sí. No le importaba lo que Pedro y los demás discípulos, los demás gente decían: todos te estamos tocando. Todos te estamos tocando. Jesús sabía: no, alguien me tocó de una forma muy distinta, de una forma diferente. Y él se dio la vuelta y ve a la mujer temblando, temerosa. Ahí estaba: ojalá, ahora qué va a pasar. Yo, siendo impura, le he tocado. Según la ley judía, hasta puede ser apedreada. Eso era digno de muerte. ¿Por qué? Porque ella, si fuera otra persona y no Jesús, hubiera hecho impuro también a la otra persona al tocar a esta persona. Es más, cuando ustedes se recuerdan, cuando algunos israelitas vieron a algún leproso, ¿qué hacía un israelita hasta hoy día? ¿Qué hacen cuando ven a algún enfermo, algún leproso, por ejemplo? Escupen. Como de su no sé,
de su falta de amor a esta persona, escupen delante de ella, como desprecio. Y así hacían a esta mujer también. Vieron a esta mujer gateando, escupieron delante de ella. Y a ella tal vez. Ella sabía que es pecadora y todo el mundo en contra de ella. Pero ella se acercó con toda desesperación, con toda su fe a Jesús. Sabiendo, ni siquiera soy digno que me mire, que me hable. Solamente tocaré el borde de su manto y seré sana. Ella no pensaba que Jesús se va a dar cuenta. Pero Jesús se dio cuenta de que ella le tocó a él de una forma diferente. Jesús se da la vuelta, ve a esta mujer, ella temblando, estaba caído completamente ahora en el suelo, se cayó al suelo completamente delante de Jesús, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? La primera palabra dice, hija. Hija. Yo he buscado en el Nuevo Testamento cuántas veces Jesús dijo a una mujer, hija, y no encontró ni una vez. Solamente a esta mujer le dijo, hija, hija. Hay otras veces donde Jesús usa la palabra hija, pero dice como, tu hija, la hija de tal. Las otras veces usa la palabra hija para referirse al pueblo de Dios, para referirse a la iglesia. Hija de Sión, tu rey viene humilde. ¿Han escuchado estas palabras que dijo Jesús? Pero después Jesús no dijo a ninguna persona más, hija, solamente a ella. ¿Por qué? Porque ella le vio a Jesús de una forma diferente. Ella vio a Jesús tal como es, en toda su santidad. Y que ella no tiene derecho a acercarse a este Jesús. Igualmente como Pedro. Cuando Pedro fue impactado por Jesús, ¿qué dijo Pedro? Señor, aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Señor, aléjate de mí, no tengo nada en común contigo. Tú eres diferente, tú eres santo, puro, sin mancha, yo soy pecador. Aléjate de mí, Señor. ¿Saben por qué el apóstol Pedro fue un hombre de Dios tan tremendo? Porque reconoció todo lo que había en su corazón. Reconoció su estado de vida. Reconoció su situación, que es hombre pecador. Y eso le hizo que él crezca en Cristo. Obviamente Jesús no se alejó. Jesús nunca obedece a estas palabras. Cuando Pedro dijo, aléjate de mí, Jesús no, bueno, ni modo, sino que está conmigo. No, Jesús entendió muy bien lo que está pasando en Pedro. Jesús se dio cuenta muy bien por qué lo está diciendo. Pedro no lo está diciendo porque no ama a Jesús. Sino Pedro estaba diciendo esto porque sabía de su situación ante Dios, que es hombre pecador. Y por eso al final podía acercarse muchísimo a Jesús. Y esta mujer igualmente, esta mujer entendió su situación y por eso fue sanada instantáneamente. Amén. Y le dice, hija, ten ánimo. Ten ánimo, tu fe te ha sanado. ¿El borde del manto ha sanado a esta mujer? ¿El manto sanó a esta mujer? Uy, si fuera así nos cortaríamos un pedazo de este manto y llevarlo cada día en nuestro bolsillo, ¿no? ¿Alguien quiere ser sano? Aquí, tócalo. ¿Fue eso? Fue la fe en su corazón y el poder que salió de Jesús a esta mujer. Pero el borde en este momento fue como la vía del poder. Jesús en otros momentos toca a las personas también. Pone su mano sobre una persona
y sana. La mamá de Pedro, por ejemplo, no, la suegra de Pedro, ¿no? Ella estaba enferma. ¿Y Jesús qué hizo con esta mujer? Tocó su mano, dice la palabra. Tocó su mano y sale poder de Jesús y sale poder y entra esta mujer y sana la suegra de Pedro. Ten ánimo, tu fe te ha sanado. Pero algo más. Esta mujer, dándose más cuenta todavía de lo que es Jesús, que realmente fue sanada, ella cayó al suelo temblando y dice algo más en la palabra. Dijo toda la verdad. No cubrió nada ante Jesús. No se olvidó ninguno de sus pecados. No se olvidó ninguna de sus situaciones en su vida. Todo lo contó a Jesús. Dice la palabra, dijo toda la verdad a Jesús. Todo lo que había en su vida, todos sus pecados, todos sus errores, todo lo que ha ido a los médicos y todo eso, todo pidió perdón al Señor. Y quedó sana instantáneamente. Debemos entender algo en esta mañana. Si tú quieres cambios grandes en tu vida, ¿qué debes hacer? Debes buscar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y debes ponerte en tu corazón también cómo lo vas a buscar. Lo voy a buscar intensamente. Lo voy a buscar con toda mi fuerza. Y si toda la multitud y la religión me quiere prohibir y no quiere que yo me acerque a Jesús, igual me voy a acercar. Y yo sé mi situación. Debes entender tu situación. Yo sé mi situación, que soy pecador, que soy pecadora. Pero si solamente toque el borde de su manto, seré sana, seré cambiado. Si Jesús solamente me mira con una mirada, yo seré cambiado. Solamente un pequeño toque de Jesús, seré diferente. Si solamente Jesús te dijera una palabra, una sola palabra, tú serás una otra persona. Amén. Con este corazón debemos acercarnos al Señor. Con un corazón lleno de fe, pero un corazón hambriento. Un corazón que uno se da cuenta de toda su situación. Pero un corazón también que sabe, si solamente una pequeña palabra que me diga Jesús, eso me va a cambiar. Eso va a cambiar toda mi vida. Si solamente puedo tocar un borde de su manto, seré sana, seré diferente. Amén. Amén. Vamos al profeta Zacarías un ratito. Capítulo 8. Es una palabra que no entiendo hasta ahora completamente. Pero yo creo tiene muchísimo para nosotros. Es una palabra profética. Es una palabra profética para nuestros días. Es una palabra profética para la iglesia, que la iglesia debe tomar este lugar, debe vivir en esta profecía del profeta Zacarías capítulo 8, verso 23. No lo entiendo completamente todavía, yo creo eso no es lo importante, sino de vivir lo que Dios nos enseña y lo que entendemos. Dice el verso 23, una palabra profética que con el tiempo nos va a ir abriendo la luz todavía. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones irán
al borde del vestido de un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones irán al borde del vestido de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Algunas cosas que sí entiendo hasta ahora, pero yo creo aquí tiene muchísima fuerza profética todavía. Que hay 10 hombres, dice, de todas las lenguas de las naciones. No nos está hablando de los soldados romanos aquí que tomaron el manto de Jesús. No se refiere a eso. Se refiere aquí a 10 hombres de diferentes lenguas de todas las naciones. El contexto nos habla también que Dios va a juntar a su pueblo de todas las naciones. Es una palabra profética que todavía tiene que cumplirse. Y ellos también irán al borde de un judío, se refiere a Jesús, eso sí. Y tocarán el borde de Jesús, diciendo: queremos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Habrán todavía muchas naciones, muchísimas naciones, que quieren tocar el borde de Jesús y que quieren estar con la iglesia. Pero no van a querer estar con una iglesia religiosa, sino van a querer estar con una iglesia donde ellos miran y vean que Dios está con la iglesia. Donde no solamente se habla de Dios, sino donde Dios está presente, donde Dios se manifiesta. Hay muchísimas naciones y lenguas todavía que les falta la palabra de Dios, que les falta conocer a Jesús. Pero ellos no van a ir donde una iglesia religiosa porque ellos tienen su propia religión también. Ellos solamente vendrán a esta iglesia donde ellos miran y vean a Dios presente. Amén. Solamente si nosotros queremos que realmente vengan esos hombres de todas las naciones aprendiendo de Jesús para poder tocar el vestido de Jesús, para acercarse como esta mujer a Jesús, pero necesita una iglesia donde Dios está presente. No solamente donde se habla de Dios. Hay muchísimas iglesias y sectas y grupos religiosos donde se habla de Dios. Lo que necesita la gente alrededor tuyo, tus familiares, tus amigos, tus compañeros, y un montón de gente que tú ni conoces, de esta ciudad, de este país, de este continente y de todo el mundo, hay mucha gente que necesitan de Dios. Pero no se van a acercar a una iglesia religiosa. Hay muchísima gente que no se van a acercar a una religión más. Porque dicen: pero soy religioso, ¿para qué me voy a acercar a otra religión más? Ellos se van a acercar viendo una iglesia donde Dios está caminando por ahí. Donde Dios se manifiesta. Donde Dios está presente, donde realmente esta gente puede llegar y realmente decir: aquí sí puedo tocar el borde de su manto. Aquí sí puedo recibir una mirada de Jesús. Aquí sí puedo recibir un toque de Jesús y seré cambiado. La gente anhela cambios, pero la iglesia todavía tiene que levantarse y tiene que vivir la presencia de Dios. Tiene que practicar la presencia de Dios. Tiene que conocer la presencia de Dios. No estoy hablando de esta presencia, pero Dios está aquí alrededor de nosotros. Cierto. Si estoy hablando de la presencia donde Dios se manifiesta. Para que me puedan entender, estoy hablando, por ejemplo, de esa presencia de Dios. De una persona caminando allá afuera se da cuenta que hay presencia de Dios aquí adentro. Y por la presencia de Dios
ni escuchando la prédica, ni escuchando las canciones que cantamos, sino por la presencia de Dios que Él siente, entra por la puerta y apenas pasa por la puerta, cae como muerto y pide perdón al Señor llorando con lágrimas. Eso será una manifestación de la presencia de Dios. Y hubo momentos en la época de la iglesia donde realmente ustedes tal vez miran, pero ¿cómo será eso? Hubo épocas y momentos donde la presencia de Dios era tan manifiesta, donde la gente en la calle caía de rodillas pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Amén. Yo anhelo eso. Yo anhelo eso, que de repente entran, hay un montón de personas que sienten algo diferente. ¿Por dónde? Yo tengo que caminar por ahí, tengo que entrar por ahí. Y entran y caen de rodillas. Y caen pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Eso sería, por ejemplo, una manifestación de su presencia. Que ninguna persona que entre por acá puede estar de pie, sino tiene que caer de rodillas, pero no de una forma religiosa, sino de corazón, de verdad. Entran y ¡pum! Y caen y empiezan a llorar y experimentan cambios en su vida. No de una religión, no de un hombre, no de una enseñanza simplemente, sino de la presencia de Dios. Amén. ¿Anhelas eso? Anhela tú primero. No podemos anhelar las manifestaciones. No podemos anhelar lo que pasa en otra gente. ¿Qué debemos anhelar? Su presencia. ¿Qué debemos anhelar? Solamente si toco su manto, su borde, el borde de su manto, seré cambiado. Seré diferente. Quiero que se pongan de pie. ¿Quién en esta mañana tiene estos anhelos de acercarse a Jesús de verdad? Tal vez realmente tú has buscado muchas cosas en tu vida y te ha ido peor todavía. Has buscado un montón de consejos, un montón de cuestiones en tu vida y no resultó. Y tú puedes tocar el borde de su manto. Amén. Tú puedes acercarte hoy en esta mañana para tocar el borde de su manto. Yo te digo algo. Yo he recibido algo de Dios. Y Dios me dijo, si solamente tú tocas el borde de mi manto, tú serás diferente. Y Jesús me dijo también, si solamente te toco un ratito, así nomás, serás cambiado completamente, me dijo el Señor. El Señor me dijo, si solamente recibes una pequeña palabra de mí, serás cambiado completamente. Lo que una enseñanza durante muchos años no puede provocar a una persona, dice el Señor, una pequeña palabra de mi boca te va a cambiar, te va a transformar, va a hacer una revolución en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, anhelamos de ti. No sabemos muy bien cómo acercarnos a ti, Señor. No tenemos idea. Pero sentimos en el corazón que a veces hay cosas que nos impidan. Y nos damos cuenta y te lo confesamos, Jesús. Pero algo quiero tener claro en mi corazón. Y en cada uno de nosotros, Señor. Queremos tocar el borde de tu manto, Señor, para ser cambiado. Hay mucha enfermedad en nosotros, Señor. Hay mucha maldad en nosotros, Señor. Hay muchas cosas todavía en nosotros que no hemos arreglado, Señor. Hasta hay mucho pecado todavía en nuestras vidas. Pero, Señor, permítanos recibir un toque
de ti, Señor. Permítanos, Señor, tocar el borde de tu manto solamente y seremos cambiados completamente. Creemos en ti, Señor. No creemos en tu vestido, en tu manto, Señor, pero simplemente creemos, Señor, algo de ti nos va a cambiar, Señor. Si es un pequeño toque, con un dedo nomás, Señor, tan suavito, que fluya poder a través de esto, Señor. Si una pequeña palabra, hasta una letra que tú nos digas, tú dijiste solamente una palabra, 2 palabras, sea la luz. Y la palabra dice, hubo luz. Una palabra, Señor, basta para nosotros. Que nos digas y seremos cambiados. Señor, te pido que tú nos digas palabras a cada uno de nosotros en esos próximos horas o días, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Y Señor, te pedimos que te hagas presente en nosotros. Que esta palabra profética aquí en Zacarías se cumpla, Señor, en tu iglesia. Se cumpla, Señor Jesús, con nosotros. Que tú te manifiestes, Señor. Que tu presencia esté presente, Señor. ¿Cómo más lo puedo decir, Señor? Anhelamos de ti. Anhelamos de ti, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, para ser cambiados. El mucho discipulado, la mucha enseñanza, el mucho cantar, no nos va a cambiar tanto como cuando tú nos tocas, Señor. Como cuando tú nos hablas, Señor Jesús. Gracias, Señor.